Buenas tardes. Da inicio a la conferencia ciudadana la directora subrogante Daniela Moraga. Directora. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Les doy la bienvenida a esta primera conferencia ciudadana del ciclo 2023, espacio que es organizado por nuestra institución para comunicar a la ciudadanía distintas temáticas asociadas a la producción de estadísticas oficiales y a nuestro quehacer institucional. Iniciamos esta jornada comentándoles que esta semana se cumplieron 180 años desde la fundación de la primera oficina de estadísticas del país, que posteriormente se transformó en el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto nos convierte en una de las instituciones estatales de más larga tradición del país, un hito que sin duda celebraremos a través de diversas actividades durante el año. 180 años después de ese hito, nuestro instituto continúa con su compromiso institucional, poniendo sus mejores esfuerzos en la preparación de nuestro producto más icónico, el próximo Censo de Población y Vivienda 2024. A la vez, continuaremos generando los más de 70 productos estadísticos que se publican periódicamente, así como también seguiremos trabajando en la elaboración de lineamientos metodológicos y estándares comunes para producir estadísticas oficiales en nuestro país. En este contexto, hoy presentamos la conferencia titulada Sexo, Género y Orientación Sexual, conceptos y metodología para su medición en encuestas de hogares y censos de población, temática que busca visibilizar la situación de mujeres, hombres y personas no binarias a través de la generación y difusión de estadísticas que pueden dar cuenta de sus realidades en distintos ámbitos. La principal estrategia que utilizamos las Oficinas Nacionales de Estadística para promover la igualdad en todas las áreas del desarrollo social es la transversalización del enfoque de género en todas las etapas de la producción estadística. Esto busca que los datos sean diseñados, recolectados, procesados, analizados y difundidos, tomando en consideración los múltiples factores de las relaciones de género que influyen de manera diferenciada en hombres, mujeres y personas no binarias. Para lograr lo anterior, es necesario generar alianzas, tanto internas a las instituciones como también externas, con actores clave. En ese sentido, la Subcomisión de Estadísticas de Género, coordinada por el INE y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través de la página web www.estadisticasdegénero.cl, ha impulsado la armonización y publicación centralizada de las estadísticas de género oficiales del país al funcionar como un repositorio único de indicadores de género. Actualmente, este sitio web presenta 56 indicadores de género distribuidos en 9 dimensiones y está planificado en el mediano plazo incorporar otros 34 indicadores. Otra de nuestras responsabilidades y compromisos es generar lineamientos técnicos y en virtud de aquello, a fines del año pasado, hemos publicado una batería estandarizada de preguntas sobre sexo, género y orientación sexual a ser implementada en encuestas dirigidas a hogares y futuros censos de población. En ese sentido, estamos realizando discusiones interinstitucionales pensando en que las próximas encuestas de caracterización de la población permitan entregar visibilidad estadística a la diversidad de género y sexual. Sin duda, la estadística oficial representa una herramienta fundamental para abordar los desafíos de las políticas públicas pertinentes a los grupos de población que experimentan situaciones de discriminación, violencia y desigualdad. A su vez, me gustaría destacar que actualmente estamos trabajando en la prueba piloto de la segunda versión de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la que tiene por objetivo visibilizar y cuantificar las desigualdades entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Adicionalmente, les cuento que estamos trabajando en todos los preparativos para desarrollar el Censo de Población y Vivienda 2024, el que representa el operativo estadístico más grande del país. Aprovecho esta instancia para agradecerles a todos y todas
la gran convocatoria e interés demostrado en nuestras actividades de difusión y de presentaciones a la ciudadanía. La presentación de hoy estará a cargo de la profesional Karina Cabrera Urrea, quien es socióloga de la Universidad de Chile y se desempeña como analista socioeconómica del Subdepartamento de Estadísticas de Género de nuestra institución. Dejo con ustedes a Karina. Saludos y muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir pantalla. Si me dan un momento. Aquí está. ¿Se ve? Sí, ya, me dicen que sí. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, agradecerles a todos y todas quienes se han conectado a esta conferencia ciudadana, donde revisaremos los conceptos y la metodología para la medición de sexo, género y orientación sexual en encuestas de hogares y censos de población. Mi nombre es Karina Cabrera, como ya me presentaba la directora, y soy analista del Subdepartamento de Estadísticas de Género. Lo que vamos a ver hoy día son, en primer lugar, qué son las estadísticas de género, también algunos conceptos relevantes para comprender este documento. Luego vamos a pasar a algunas características del estándar para la medición de sexo, género y orientación sexual, en adelante ESGOS. Vamos a conocer la batería de preguntas sesgos y también les voy a enseñar el sitio web de género del INE. Entonces, ¿qué son las estadísticas de género? Son estadísticas que capturan adecuadamente las diferencias y desigualdades de mujeres, hombres y personas no binarias en todas las áreas de su vida. Esto significa que es un eje transversal que atraviesa las estadísticas económicas, demográficas, de seguridad, educación, trabajo, ingresos, entre otras. Desde nuestra institución entendemos que el enfoque de género dentro de la producción estadística consiste en evaluar las problemáticas de género en todas las fases del proceso estadístico, como el diseño del cuestionario, como la difusión, el levantamiento de los datos, entre otros. Dentro de nuestro subdepartamento nos hemos preocupado de desarrollar distintas líneas de trabajo. Una de ellas es generar lineamientos metodológicos para la incorporación del enfoque de género en las estadísticas, como podrán encontrar en el estándar ESGOS que vamos a revisar hoy y también en una guía de lenguaje inclusivo en estadísticas que tenemos disponible en la web. También hemos aprovechado los datos que generan otras instituciones y otros productos estadísticos del INE para generar análisis con enfoque de género en distintas áreas. Por ejemplo, tomamos la encuesta nacional de empleo, la encuesta suplementaria de ingresos, desarrollamos boletines, infografía y otro tipo de insumos. Y también nos hemos dedicado a apoyar la producción de estadísticas con enfoque de género dentro del INE y en otros servicios articulados en la Subcomisión de Estadística de Género, en la SEC, que vamos a comentar más adelante. Una distinción conceptual importante de tener clara para conocer este trabajo es la de sexo y género, que son conceptos diferentes. Mientras el sexo refiere a la diferencia biológica entre las personas, el género habla de todos los roles, comportamientos, actividades y atributos que se relacionan con los hombres y mujeres en épocas y sociedades determinadas. Una de las desigualdades más visibles entre hombres y mujeres es la división sexual del trabajo, que habla de una distribución diferenciada de las actividades y responsabilidades a cada sexo, en las que se asignan todas las tareas que tienen que ver con el cuidado y la reproducción a las mujeres. Algunos indicadores de género que nos pueden servir para apreciar estas desigualdades son todos los que refieren a la participación en la fuerza de trabajo, a los ingresos, al uso del tiempo, especialmente en cuidado y trabajo doméstico, y también en todos aquellos datos que nos hablan de la presencia de mujeres en el área de la ciencia y la tecnología, que suelen ser espacios súper masculinizados. Aquí les hemos traído uno de los ejemplos sobre los productos estadísticos que estamos realizando actualmente dentro del subdepartamento. Esta es una infografía
donde tomamos los datos de la encuesta suplementaria de ingresos y generamos indicadores de género centrados en la jornada laboral. Acá tenemos en la lámina derecha una tabla con el porcentaje de personas ocupadas según horas semanales trabajadas, donde se aprecia que hay una mayor concentración de mujeres en la jornada parcial. Y aquí tenemos las otras láminas, donde en la lámina izquierda se muestra que las mujeres tienen un ingreso medio menor en todos los tramos de horas trabajadas semanalmente. Esto está acompañado de una nota metodológica que tiene distintos aspectos técnicos que a nuestro parecer son relevantes para generar una interpretación adecuada de los datos. Y a partir de esto, la pregunta que nos surge es la siguiente. ¿Cómo complejizar el enfoque de género en las estadísticas? Lo que acabamos de ver es un indicador desagregado por sexo, que es algo que hemos desarrollado a lo largo de los años. Pero ¿cómo podemos complementar este análisis y acercarnos a nuevas dimensiones de la sociedad? Este objetivo es el que hemos tenido en mente cuando se ha comenzado a diseñar el estándar ESGOS. Y antes de conocerlo, vamos a conocer algunos conceptos. Estos son las definiciones de las variables de sexo, identidad de género y orientación sexual que se trabajan en el estándar. Cabe recalcar que hay una gran variedad de acercaciones teóricas y epistemológicas sobre cada uno de estos conceptos. Lo que nosotras hemos hecho acá es buscar definiciones que sean representativas de la realidad, pero que al mismo tiempo sean factibles de medir en un cuestionario, que esto es lo que nos convoca hoy en día. Entonces vamos a entender sexo declarativo como lo que declara la persona según sus características sexuales y biológicas, como los órganos sexuales y reproductivos, las hormonas, los genes, cromosomas, entre otros. Además, vamos a incorporar la variable de identidad de género, que se asocia al constructo de la diferencia social y cultural sobre los sexos, que tiene distintas expresiones en las personas, como femenino, masculino, no binario, trans, entre otros. Y por último, tenemos el concepto de orientación sexual, que refiere a cómo una persona identifica su atracción afectiva y o sexual por otra persona, según su sexo o su género. Y también los otros conceptos que hemos traído acá tienen que ver con las fuentes de la información estadística. Tenemos tres grandes principales fuentes de información estadística, que son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Sin embargo, este estándar está diseñado para ser aplicado en censos de población y vivienda y en encuestas de hogares, así que nos vamos a centrar en eso por esta vez. En primer lugar, los censos de población son operaciones estadísticas realizadas sobre todas las unidades de una población objetivo en un momento determinado en el tiempo. Se realizan aproximadamente cada 10 años y en Chile vamos a tener el próximo año, 2024. Al contrario, las encuestas de hogares por muestreo seleccionan solo una parte de la población para obtener sus datos y realizar estimaciones sobre el resto de la población completa. Y ahí las personas pueden entregar información tanto a nivel de hogares como a nivel de personas. Si nos preguntamos sobre quiénes entregan la información, tenemos dos grandes tipos de informantes. Por una parte está el informante directo, que entrega información sobre sus propios atributos, y está el informante indirecto, que es una persona que responde a una operación estadística en referencia a las características de otros habitantes de su propio hogar. Y con esto ya vamos a pasar a mostrarles algunas de las características del estándar ESGOS. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo principal es proveer orientaciones técnicas y conceptuales para la medición estandarizada
de las variables sexo, género y orientación sexual, de manera en que distintos estudios y encuestas que estén abordando estos temas puedan referirse a este fenómeno en los mismos términos. Pero ¿para qué recopilar estos datos? En primer lugar, para conocer el tamaño y la heterogeneidad de la población en relación a sus características sexogenéricas, obteniendo evidencia sobre sus condiciones de vida. También porque nos interesa cuantificar, visibilizar y analizar estadísticamente a la población de la diversidad sexogenérica. También conocer sus características sociodemográficas, situación actual y necesidades. Y por último, para atender a la necesidad de contar con información que nos permita comprender la situación de desigualdad que vive esta población. El proceso de diseño y de elaboración del estándar ha sido de larga data y comienza a tomar forma por el año 2019, cuando empiezan a realizarse los primeros estudios de metodología de comprensión y estimación de las preguntas de sexo, género y orientación sexual. Durante 2019 y 2021 se empiezan a aplicar de manera piloto algunas de estas baterías en operaciones estadísticas del INE. Y toda esta información se acaba nutriendo con entrevistas cognitivas realizadas a distintos perfiles durante el año 2021. Finalmente, se recoge toda esta información, se toman las definiciones correspondientes y se sistematiza en esta propuesta de estándar que se publica el año 2022, ahora hace poco, recién en diciembre. Nuestra institución está consciente de que es necesario que sigamos observando, que comencemos a observar el funcionamiento de esta batería de preguntas para evaluar su desempeño y eventualmente realizar las correspondientes mejoras. Pero también tenemos que tener algunas consideraciones técnicas del estándar. Necesitamos, por una parte, generar una batería de preguntas que sea comprensible por los distintos perfiles de informantes. También, en encuestas de hogares, es relevante que cada categoría de respuesta cuente con un número suficiente de casos para estimar los valores poblacionales. Y también tenemos en cuenta que al tratarse de preguntas que pueden ser sensibles para algunas personas, es súper importante que el personal de recolección se encuentre debidamente capacitado para aplicar esta batería. Y ahora sí, vamos a ver en detalle cuál es la batería de preguntas. Tenemos primero la variable de sexo declarativo, cuyas categorías son hombre y mujer. Esta pregunta se aplica a todas las personas integrantes del hogar, sin importar su edad. También se debe tener en cuenta que la medición de sexo constituye uno de los atributos básicos en todos los estudios y encuestas que recopilan información sobre personas, por lo que es muy importante mantener su continuidad. Después pasamos a la pregunta de género. La pregunta de género se redacta de la forma que está presente ahí en la lámina, con cuál género se identifica el nombre de la persona, y tiene las siguientes categorías: masculino, femenino, transmasculino, transfemenino, no binario, y también se deben registrar las categorías otro, no sabe y prefiere no responder. Nosotros recomendamos que esta pregunta se aplique desde los 5 años en adelante, con el objetivo de que podamos recopilar información sobre la infancia trans, que es muy valiosa contar con ella. Esta edad coincide también con la construcción de identidad de los niños y niñas y con su etapa de socialización, sin perjuicio de que su identidad pueda cambiar en el futuro, como también lo puede hacer la de otras personas. Se recomienda aplicar esta pregunta con informante indirecto para poder generar un mayor volumen de respuestas. Esto quiere decir que una persona entrevistada pueda entregar información sobre el género del resto de las personas de ese mismo hogar.
Y junto con esta pregunta viene otra de clasificación trans que busca precisar la medición de la población trans en base a algunas dificultades para distinguir los conceptos y las categorías de sexo, género y orientación sexual. Esta pregunta no se le aplica a todas las personas, solo se aplica en los casos en que una persona haya respondido un género distinto al que está socialmente asignado su sexo. Es decir, si una persona responde sexo hombre y género femenino, sexo mujer y género masculino, o género no binario u otro. En el caso en el que las personas contesten en género transmasculino o transfemenina, no se aplica esta pregunta porque su respuesta ya contiene la clasificación trans, ya permite esa clasificación. Voy a tomar agua. Y con eso llegamos a la última pregunta sobre orientación sexual, que se redacta de esta manera. Usted actualmente se identifica como gay, lesbiana, bisexual, heterosexual, otro, no sabe o prefiere no responder. Aquí las primeras 4 categorías vienen con una definición que deben ser leídas por la persona encuestadora. Acá recomendamos que sea una pregunta respondida por personas informantes directas de 15 años o más. Y también se debe recalcar que para obtener una respuesta verídica es fundamental que se garantice un espacio de privacidad y de confidencialidad en el momento de la entrevista. Es decir, que la persona no se vea en la situación de responder en frente de otras personas del hogar. Y con eso ya hemos revisado las baterías de preguntas. Acá pueden ver un resumen donde está la pregunta, las categorías, el filtro de edad y el tipo de informante. Aquí pueden ver arriba la pregunta de sexo, después la pregunta de género y finalmente la pregunta de orientación sexual. Si se fijan, la pregunta de orientación sexual es la que tiene el mayor filtro de edad y también que requiere de un informante directo, por lo que su inclusión dentro de un cuestionario puede ser más difícil y esto impacta directamente en la disponibilidad de datos que podemos tener en el futuro. También dentro del estándar nosotros incluimos recomendaciones sobre la ubicación de las preguntas, dentro del cuestionario me refiero. Y recomendamos que la variable sexo y la variable de género se incluyan dentro de la sección de características sociodemográficas, que vayan juntas, y mientras que la variable de orientación sexual se instale al medio o al finalizar el cuestionario para evitar posibles quiebres de la entrevista. Lo que sí es muy importante es que se evite incluir las preguntas de género y orientación sexual en módulos que puedan contribuir a la estigmatización de las personas. También aprovechar de recordarles que según la ley 17.374, el INE tiene la prohibición de divulgar hechos de personas y también tiene la obligación de mantener toda la información que se le entreguen con carácter confidencial y anónimo, por lo que todos estos datos que se estarían preguntando a la población serán de carácter confidencial y no se permitirá identificar a las personas que se identifican como parte de la comunidad LGTB. Ahora, el estándar también tiene sus alcances y algunas limitaciones. Lo primero que no está contenido en esta lámina es que todo este documento que ya está disponible en el sitio web desde diciembre contiene recomendaciones para que los equipos productores de las estadísticas evalúen la pertinencia y la mejor forma de incorporar estas variables. Lo que sí solicitamos encarecidamente es que
no se realicen modificaciones sobre la forma de redacción de la pregunta ni sobre sus categorías, porque como ya les comentábamos, son el resultado de un largo proceso de investigación y de pruebas cognitivas que han llegado a esta propuesta. Ahora, otra cosa que hay que considerar es que este estándar contiene lineamientos para las etapas de diseño y planificación, construcción, recolección de datos, procesamiento y análisis de los resultados, que no son todas las etapas del proceso estadístico. También, y esto es muy importante, que en el caso de que se quiera utilizar para otro tipo de operaciones estadísticas y registro administrativo, es necesaria su adaptación. Y en la misma línea que las preguntas que están aquí, que se entregan en el estándar, se han formulado para ser aplicadas mediante una entrevista administrada por una persona encuestadora o censista. Si se está buscando aplicar en un instrumento autoaplicado, por ejemplo, un formulario web autoaplicado, también requiere evaluación y adaptación. ¿Y cuáles son nuestros desafíos actuales? Como institución estamos buscando promover la inclusión de la batería ESGOS en encuestas de hogares y en censos tanto del INE como de otras instituciones. También, como equipo, estamos comprometidos con realizar seguimiento a la aplicación de este estándar en las operaciones estadísticas para evaluar su funcionamiento, fortalecer su implementación y considerar futuras mejoras al mismo. Y también, por supuesto, cuando ya tengamos disponibilidad de los datos, incentivar que las operaciones estadísticas incorporen las dimensiones de sexo, género y orientación sexual en sus valiosos análisis que actualmente están realizando. Y ahora vamos a ver qué productos están incorporando las preguntas del estándar. Actualmente tenemos la segunda encuesta nacional sobre uso del tiempo, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, el piloto censo de población y vivienda 2023 y el proyecto regional piloto encuesta de presupuestos familiares Aysén y Antofagasta. Todos estos proyectos están incorporando estas baterías de preguntas de acuerdo a la etapa en la que se encuentran y debido a las características también del instrumento que aplican, todas estas consideran las variables de sexo declarativo, identidad de género y clasificación trans. Mientras que debido a sus características también de poder acceder a un informante directo, solo la encuesta nacional de uso del tiempo estaría aplicando la pregunta de orientación sexual. Todo esto, para ir redondeando, con el objetivo de aproximarnos a distintas dimensiones temáticas de la sociedad desde un enfoque de género que involucre, e incorpore la diversidad sexogenérica, profundizando así esta perspectiva. La idea es que al finalizar este proceso, porque todavía no tenemos los resultados, podamos tener información sobre uso del tiempo, seguridad, población, gasto, ingresos, con una perspectiva de género mucho más compleja de lo que trabajamos ahora. Y para finalizar ya esta presentación, les traigo también la recomendación de que si les interesa obtener más recursos sobre estos temas, visiten estos dos sitios web que les voy a mostrar ahora. En primer lugar, el sitio web de género del INE. Para eso deben ir a ine.gov.cl, la dirección que está acá arriba, seleccionar estadísticas, aquí en la columna sociales ir a género y les va a llevar a esta interfaz. Ahí también tienen un código QR, espero que funcione, para que puedan acceder directamente a este sitio. Si ustedes seleccionan indicadores de género y metodologías INE, van a poder encontrar este estándar, diversas infografías temáticas, otros documentos metodológicos, de análisis. Hay varios archivos que los invito a explorar. Y también
si ustedes seleccionan estadísticas de género SEC, van a llegar a ver, ahí, a este sitio web, Estadísticas de Género. Esta es una iniciativa de la Subcomisión de Estadísticas de Género, que es un espacio de coordinación interinstitucional coordinada por el INE y por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Aquí distintos servicios se agrupan para nutrir y para desarrollar el enfoque de género en las estadísticas y han puesto en este sitio a disposición cerca de, si no me equivoco, 72 indicadores correspondientes a todas las dimensiones que estamos viendo acá abajo. Economía y finanzas, inclusión social, población, violencia de género, entre otros. Este es un espacio interinstitucional que tiene mucho trabajo por detrás, que tiene su origen en el 2014 y que nos interesa mucho seguir contribuyendo a su mejoría, pero también nos interesa fundamentalmente que ustedes lo conozcan y que aprovechen todas estas herramientas que estamos poniendo a disposición. Y con eso doy por finalizada la presentación. Muchas gracias por habernos acompañado. También me tomo un momento para agradecer a todas las personas profesionales que en algún momento formaron parte de este equipo y contribuyeron a generar este estándar que sin duda va a generar un gran avance en el enfoque de género en las estadísticas en Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina. Vamos a aprovechar la instancia. Tenemos varias consultas, así que está Karina también en conjunto, aparte del equipo de género también de Constanza Cifuentes, Sofía también, que nos está acompañando también en esta conferencia, así que vamos a pasar a algunas preguntas. La primera pregunta que aparece en el chat, nos preguntan en qué consistieron estas entrevistas cognitivas y a qué dimensiones respondieron. Si nos puedes contar, le puedes contar a la audiencia. Ya, sí, claro. Bueno, el proceso de entrevistas cognitivas me mencionaste, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Así es. Sí. El proceso de entrevistas cognitivas fue una de las formas en las que el equipo del INE se comenzó a aproximar a cómo podemos medir todas estas variables dentro de la población. Se realizaron consultas internacionales, entrevistas cognitivas y consultas a personas expertas en las que se probaron baterías de preguntas distintas a estas y se buscó llegar a una formulación de preguntas y categorías que fueran representativas y comprensibles al mismo tiempo. Ahora, yo soy de la opinión, y creo que también todos lo tenemos claro en el equipo, que la única forma de conocer si esta es una propuesta adecuada es poniéndola en marcha y conociendo cómo funciona de principio a fin. Y eso es lo que estamos implementando ahora, así que estamos muy expectantes de cuáles van a ser los resultados y también de proponer mejoras en el caso de que sea necesario. Súper, Karina. Otra pregunta y comentario. Me llama la atención que la definición de sexo incluya la definición de la persona, lo cual se enfatiza. Sin embargo, los conceptos de orientación sexual y género no incluyen la definición que hace la persona. ¿Por qué? Mira, no me queda muy clara la pregunta, pero asumo que tiene que ver con que el sexo se presenta como sexo declarativo, mientras que no en las otras variables. Ya. Así es. Bueno, en el caso de identidad de género y orientación sexual, sí trabajamos los conceptos de identificación. De hecho, está explícito en el estándar que el concepto de orientación sexual que se aborda corresponde a la autoidentificación, mientras que en el caso de identidad de género está también explícito que se trata de la identidad de género.
Ahora, la propuesta de incluir el sexo como declarativo responde a algo un poco más novedoso y a una modificación de la pregunta de sexo, que tiene otras formas de preguntarse, que puede haber sido en el pasado un sexo observado. Entonces, lo que nosotras queremos evitar con esto es que la persona censista registre el sexo de la persona según sus prejuicios o según cómo cree que se debe ver un hombre o una mujer, y poner el sexo declarativo para remarcar que tiene que hacer una pregunta que se aplique y que se le pregunte a las personas, no se observe. Perfecto, gracias, Karina. Karina, ¿cómo resultaron los pilotos aplicados? Las preguntas, las personas, perdón, ¿saben o entienden las preguntas y los conceptos? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Mira, de lo que yo tengo conocimiento, las preguntas tienden a funcionar, ¿ya? Se tiende a responder, no hay un problema con la respuesta de la pregunta, es una pregunta que funciona, que no ha generado eh, tanto rechazo como algunas personas podrían creer. Sin embargo, sí puede haber o se ha mostrado que hay algunas confusiones respecto a las categorías de género, de orientación sexual. Y es por eso justamente que surge la necesidad de incorporar la pregunta de clasificación trans. Y te pongo un ejemplo. Una persona, una mujer, que durante toda su vida ha asumido un rol proveedor dentro de su casa, de trabajo remunerado, que puede ser asociado a lo masculino, se podría identificar como masculino sin ser una persona trans. Entonces tenemos esta persona que responde sexo mujer, género masculino, pero no se considera una persona trans. Y ahí es donde nosotros aplicamos esta pregunta entonces de clasificación trans para chequear si efectivamente este caso se puede considerar dentro de la población trans o no. Eso te puedo Gracias. comentar por ahora. Ya, vamos a una pregunta que yo creo que es bien frecuente, que tiene que ver con el tema del registro, que lleva también el registro civil. Entonces, para la pregunta de género, ¿por qué no se tomaron las variables del sexo registral que tiene el registro civil? Femenino, masculino, no binario, intersexual o indefinido otro. Y dentro de la misma línea nos preguntan que en el caso del registro civil se habla de sexo con la clasificación de femenino o masculino. En ese sentido, y entendiendo que existe como una coordinación entre las instituciones, em, ¿cómo es posible poder aunar estos criterios para tener mejores estadísticas dentro del Estado? No sé si nos puedes hacer alguna mención o si estamos trabajando en esa línea o lo estamos Ujú. evaluando, cuéntale al público. Bueno, como les comentaba, la definición que se toma sobre cuáles son las categorías de tanto de sexo como de género tiene que ver en parte con resguardar, ¿cierto?, la continuidad del dato que se ha utilizado dentro de las estadísticas históricamente, que corresponde a la variable de sexo con las categorías de hombre y mujer. Esta pregunta siempre es una pregunta de gran relevancia en el cuestionario, y cualquier modificación es de gran envergadura, por lo que, por supuesto, nosotros hemos recibido estos comentarios y vamos a buscar la mejor manera de generar una propuesta que haga sentido, que no genere confusión, porque eso es súper importante, tanto en el momento de la recopilación como en el momento del análisis de los datos. Ahora, también, no solamente por un criterio técnico, tenemos que, quiero ser súper enfática en esto, eh, resguardar la factibilidad de medir estos datos y la comprensión de sus categorías. Ahora, quiero referirme en particular a, creo que me preguntaste sobre la categoría intersexual dentro de la variable de sexo.
porque es una Sí. pregunta que nos ha surgido también en otros momentos y me gustaría también tomar el tiempo para responderla. Esta categoría fue algo que se estudió dentro del proceso de construcción del estándar y finalmente revisados tanto en los antecedentes internacionales como las metodologías cognitivas, se llegó a la conclusión de que actualmente no contamos con información ni antecedentes suficientes para, para generar la mejor forma de medir este atributo. ¿Por qué? Porque si bien para algunas personas la intersexualidad es considerado una tercera categoría de sexo, para otras personas que viven este atributo es más considerado como una condición que acompaña a su sexo, mientras que algunos también solo lo consideran como parte de su historial médico. Entonces lo tenemos en cuenta, pero lamentablemente para la formulación de esta propuesta no logramos reunir la suficiente información para incluirlo de la manera más adecuada. Perfecto. Otra pregunta, dado que la pregunta de identificación trans no se les realiza a quienes se identifican como trans en la pregunta de género, ¿cómo se puede realizar el análisis de personas trans de manera directa o solo se debe sumar ambas preguntas? Eso yo creo que es una buena pregunta que podemos aprovechar de aclarar. Claro, esta es una pregunta que corresponde ya a la etapa de análisis de los datos que todavía no hemos llegado, pero justamente para especificar a la población trans, lo que se sugiere es sumar tanto los casos de personas que respondieron transfemenino, transmasculino, junto con todas aquellas que respondan que sí a la variable de clasificación trans. Ese conjunto debería permitir estimar cuál es la población trans dentro de esa muestra. No sé si hay otra pregunta. Muchas, pero estamos Ah. ahí, como pasa el chat muy rápido, estamos tratando Ya voy a aprovechar de tomar agua. No hay tomar apuro. agua nomás. Sí, mira, acá hay una. La persona expositora, o sea, tú, Ujú. puedes aclarar que sexo declarativo no es sexo biológico y que las personas trans podemos responder el sexo declarativo que queramos. Ujú. Así como también no responder la pregunta si es una pregunta que violenta a la persona como a las personas no binarias que no son ni hombre ni mujer. Eso Ujú. podrías aclararlo también para que... Ya, sí. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de sexo declarativo, supone, y este es el objetivo, que la persona encuestadora va a registrar lo que la persona informante entregue. Esa es la respuesta que va a quedar en el formulario y esa es la respuesta que va a ser registrada. En el caso de que la persona no quiera identificarse con ninguna de estas categorías de respuesta, va a poder no hacerlo y justamente el objetivo de esto, que históricamente se ha preguntado sexo mujer, y ahora queremos incorporar la variable de género para que todas aquellas personas que se identifican tienen identidades de género por fuera de este binarismo, tengan el espacio para hacerlo y para ser visibilizadas estadísticamente. Gracias, Karina. Tengo hartas preguntas, la verdad, así que fue muy interesante tu exposición. Gracias. No me quedó claro por qué el Ujú. piloto del censo no está incorporado a la orientación sexual Ujú. y sobre la pregunta de orientación sexual, ¿solo se realiza para el informante idóneo? Podríamos aclarar ese punto del informante idóneo también, que es bien importante. Claro. Bueno, la pregunta de orientación sexual, a diferencia de las otras, nosotros recomendamos que sea solamente aplicado a informante directo. Es decir, eso significa que cada persona solo puede responder por sí misma. ¿Y por qué?
porque el concepto que estamos trabajando de orientación sexual tiene que ver con la autoidentificación. Y esto significa un gran requisito para las encuestas, porque todas estas encuestas y todas estas operaciones que revisamos, salvo la ENUD, operan a través de un informante indirecto, es decir, una persona que puede responder sobre otras. Entonces, se busca que sea el informante idóneo, que es decir, la persona que tiene, que cuenta con la información para responder del resto del hogar. Cuando nosotros solicitamos aplicar esta pregunta por informante directo, significa que solo se podría aplicar a los integrantes del hogar que se encuentran en el hogar al momento de la entrevista. Y esto significa una operación que no todas las encuestas tienen contemplado. Es por eso que se excluye la pregunta de orientación sexual. Además, todo esto sin considerar que se requiere un mecanismo, un diseño, una implementación de la pregunta que garantice este espacio que te mencionaba de privacidad y de resguardo de la persona que está contestando. Es por eso que es más difícil su inclusión. Perfecto. Por ahí nos dijeron, quedó pendiente la pregunta si hay algún trabajo con el registro civil para unir la clasificación. Parece que no lo respondimos. Ya, disculpa, es que fueron muchas preguntas en esa pregunta. No te Mira, preocupes. lo que te puedo comentar, más que con el registro civil, porque actualmente eso no está en curso, una coordinación interinstitucional, lo que sí te puedo comentar es que el hecho de incluir una variable o una pregunta en encuestas y en censo es distinto en su tratamiento a lo que tiene que ver con registros administrativos. Es por eso que somos tan enfáticos en que este estándar aplica a encuestas de hogares y censos de población, y todo lo que tiene que ver con los registros administrativos es un desafío para nosotras. Es algo que queremos comenzar a explorar pronto, que es un mundo aparte de las estadísticas de encuestas y de censos de población, y por supuesto que nos gustaría que esto se midiera de forma estandarizada y que esto respondiera a las necesidades de toda la población, pero actualmente esa coordinación en particular no está en curso. Perfecto. Mira, por ahí hay una duda si es que quizás cómo fue la percepción que tuvieron los adultos mayores acerca de esta pregunta, ¿no? O en el análisis que se hizo, si hay algún comentario al respecto. Mira, yo por ahora la verdad quisiera abstenerme un poco de las interpretaciones, porque el trabajo en terreno que ha tenido esta pregunta es muy poco, ¿ya? Entonces no podemos analizar todavía qué perfil de la población ha recibido mejor esta pregunta que otros. Lo que sí sabemos em, que o sea, sabemos que es súper importante realizar un trabajo fuerte con los equipos de capacitaciones de las personas encuestadoras, justamente para que sepan y se sientan seguros de aplicar esta pregunta a distintos perfiles. Pero por ahora no tenemos información como información oficial sobre qué tipo de población ha recibido mejor o peor la pregunta, dónde se han producido quiebres de las entrevistas. Es algo que podríamos evaluar en un estudio futuro, pero ahora no tenemos los datos. Perfecto, qué bueno también hacer esa aclaración. Como institución más bien entregamos datos para la toma de decisiones y no hacemos interpretaciones en ese sentido. Para cerrar, Karina, ¿se puede emplear estos resultados para preguntar sexo y género en registro administrativo? Bueno, justamente de la mano de lo que te comentaba recién, ¿puede ser posible? Sí, aspiramos a que sea posible, pero requiere una adaptación y requiere un estudio sobre
En particular, ¿cuál es la pertinencia, por ejemplo, de incorporar estas variables en registros administrativos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué instrumentos contamos, por ejemplo, para garantizar la confidencialidad de estas respuestas? Todos esos son aspectos que en este estándar se evaluaron en el contexto de las encuestas y de los censos. Este proceso en el que una persona va a un hogar, entrevista a una persona, le pregunta sobre los otros integrantes. Este es el proceso en el que nosotros estamos pensando esta batería de preguntas. Todo lo que implica registros administrativos, por supuesto que queremos avanzar hacia allá. Desde ya estamos buscando alguna forma de generar recomendaciones, pero es un trabajo distinto, digamos que es como una segunda etapa, y también consideramos que hay que ser muy responsables con las formas en las que levantamos esta información. Así que los dejamos como un desafío que tenemos como institución y en general como servicio público para seguir avanzando en esta materia. Gracias, Karina. Aprovechar la instancia de cerrar esta actividad, agradecer a la convocatoria alta que tuvimos y al interés. Tenemos muchas preguntas que no pudimos abordarlas todas porque es una gran cantidad, pero trataremos de ir respondiendo a los que nos fueron dejando sus correos. Queremos agradecer a la academia, mucha gente de la academia, funcionarios públicos, algunas organizaciones sociales también que vimos por ahí y algunos organismos internacionales que están interesados en cómo nuestra institución presenta este estándar que claramente iremos mejorando a medida que se vaya aplicando en el tiempo, que eso también busca esto, darlo a conocer y obtener la percepción de quienes ocupan estos datos para ir mejorando también como institución. Así que muchas gracias a todos, Karina, al equipo de género, muy buena presentación y los invitamos a revisar nuestras estadísticas de género, las estadísticas de la institución también, a mantenerse informados de los datos del INE. Muchas gracias. Muchas gracias.